Pilar para regalar tu ausencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, bienvenido a otro video. El día de hoy hablaremos de uno de los pilares para poder regalar ausencia. Dado que, como bien sabes, parece fácil o podemos entender que es un tanto fácil, pero en el día a día no lo es del todo. Sin embargo, no porque no sea del todo fácil no quiere decir que no lo podamos lograr, y el día de hoy vamos a ver una clave para lograrlo. El cómo vemos las cosas que nos pasan, las historias que nos contamos con las cosas que pasan, influyen muchísimo en si podemos o no dar ausencia, en si podemos mantener ese contacto cero, en si rompemos ese contacto cero al primer tanteo, en si tenemos esa fortaleza y sobre todo imponernos ante ese miedo a perder de manera definitiva a esa persona. Es importantísimo que si queremos regalarle ausencia a esa persona, entendamos que la percepción de las cosas que pasan puede, por un lado, nublarnos la vista, nublarnos la visión de las cosas y cometer ciertos errores o cometer ciertas acciones que para nada nos van a ayudar en nuestro contacto cero para recuperarnos, y en dado caso de que queramos recuperar a esta persona, tampoco nos van a ayudar. O bien, si tenemos una percepción un tanto más entrenada, que te digo, no es del todo fácil, pero no te preocupes, ahorita más adelante lo vamos a ver, nos va a ayudar también a mantenernos en calma, a mantenernos centrados en nosotros mismos, en nuestra recuperación, y lo que haga o deje de hacer esa persona puede llegar a realizarlo, y nosotros seguiremos enfocados en nosotros y dándole ausencia necesaria a esa persona, a ese amigo con derechos, a esa expareja o bien a ese casi algo. ¿A qué me refiero con percepción o con la historia que nos contamos de los hechos? Una ruptura amorosa, por ejemplo, podemos verlo como algo sumamente doloroso, como algo sumamente trágico, como que nuestra vida no tiene sentido, no tiene rumbo sin esa persona. Pero también de ese mismo hecho, de esa misma ruptura amorosa, podemos verlo en el sentido, o contarnos la historia en el sentido de que ya no estamos con una persona que ya no quiere estar con nosotros. Es muchísimo más digno, muchísimo más amoroso con nosotros mismos renunciar a ese tipo de personas y enfocarnos en aquellas, primero que nada, enfocarnos en recuperarnos, obviamente, pero también entender que ahora sí podemos enfocarnos en estar con una persona que nosotros querramos estar, y también que esa persona tenga el mismo deseo, la misma inversión emocional. Es decir, de un mismo hecho es muy importante que elijamos qué historia nos vamos a contar, la que nos derrumba, la que nos estanca, o bien la que nos ayuda a reconstruirnos, la que nos ayuda a salir adelante. Ahora bien, también es bien importante entender que contarnos esta historia trágica, por así decirlo, esta historia que nos derrumba, en cierto punto es normal, en cierto punto es natural, por si te ha pasado a ti que anteriormente has pensado de esta forma. Es completamente normal y natural. Sin embargo, debemos entender que si seguimos atrapados en esa historia, pues vamos a quedarnos ahí. Es importante entender que es momento de cambiar la historia para poder reconstruirnos, para poder salir adelante. Otro ejemplo de historias que nos contamos y que no nos ayudan del todo es cuando tú estoqueas a tu expareja, entras a sus redes sociales y ves que publicó una fotografía, una historia donde se ve que está de fiesta, y tú ya te imaginas que esa persona está teniendo el momento de su vida, que esa persona está conociendo muchísima gente y que se está acostando con medio mundo y que ya te olvidó del todo y que la está pasando de lo mejor sin ti. Una historia de la cual no conoces el contexto, una fotografía que no sabes qué es lo que está pasando realmente ahí, y todo ¿por qué? Por tener una percepción de un hecho viciada, y no solamente viciada sino incompleta, pero también que simplemente nos está llevando a estancarnos en el proceso, que no nos ayuda ni a recuperar a esa persona, pero sobre todo, insisto, no nos ayuda a recuperarnos, al contrario, simplemente nos estanca. Por lo tanto, si nos vamos a dejar llevar por esas percepciones incompletas, por esas historias incompletas
que no nos dejan ver las cosas como son y que te digo, más allá de no dejarnos ver las cosas como son, nos llevan a lugares que no nos ayudan a salir adelante, pero sobre todo no nos estamos concentrando en percepciones y en contarnos historia que realmente, te digo, nos ayuden ya sea a recuperar o a recuperarnos. Nos estamos convirtiendo en personas que no ven las cosas como son, sino que las vemos a través de las emociones, de ese secuestro emocional que sufrimos luego de ver historias incompletas, luego de contarnos historias que, te digo, no nos convienen. Y esta percepción no entrenada del todo no solamente nos va a llevar a esos bajones emocionales, sino también nos puede llevar a esos subidones emocionales que también, si no los vemos de manera objetiva, nos pueden llevar a otro bajón emocional. ¿A qué me refiero? A ver las cosas de más de optimistas cuando simplemente son hechos aislados, y por eso es importante entrenar esa objetividad, entrenar esa percepción. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea un tanteo que esa persona te escribe simplemente para tantear si sigue teniendo poder sobre ti, si sigues estando ahí, si sigues siendo una opción. Y tú no lo ves como algo negativo, sino por el contrario lo ves como algo sumamente positivo y empiezas a cantar victoria, empiezas a ilusionarte, empiezas a ver otra vez una vida con esa persona. Sin embargo, cuando ves que esa persona no pasó de ese tanteo, vuelve ese bajón emocional. Y si nosotros empezamos, te digo, a entrenar esa percepción de ver las cosas como son, como un simple tanteo, ni nos bajoneamos ni tampoco nos ilusionamos de más. Simplemente vemos esa acción de esa otra persona como lo que es, como una aproximación donde no nos está dando toda la ilusión, pero tampoco la estamos perdiendo, ya que sigue estando ahí. Bueno, Alonso, ya entendí, ya me quedó claro que debo estar muy pendiente de la percepción de la historia que me cuento detrás de las cosas que van a estar pasando o que han pasado en este contacto cero, en esta ausencia que le estoy dando para mantenerme en esa ausencia. ¿Por qué? Porque te digo, si tú te vas por la historia muy negativa o la historia muy optimista, te puede llevar a romper esa ausencia y comunicarle de nueva cuenta a esa persona que sigue siendo una opción para él o para ella. Tú dirás, Alonso, es justamente lo que quiero, que sepa que puede venir y regresar. Bueno, esa persona ya lo sabe porque esa persona fue la que renunció a ti, y al momento que esa persona renuncia, esa persona todavía no experimenta la pérdida. Por eso es importante que así como tú experimentaste una pérdida, también si quieres recuperar a esa persona la experimente, no por manipulación, sino porque te ha perdido en el sentido de que tú estás enfocado en ti y no tienes tiempo para él o para ella. Pero bueno, después de este paréntesis, ¿cómo vamos a entrenar esa perspectiva? Te digo, eso es un tema grandísimo que voy a sacar más videos al respecto. Sin embargo, obviamente quiero que después de este video te lleves ciertas anotaciones importantes. Y una de las formas para ver o para tener una mejor perspectiva, una perspectiva objetiva, una percepción real de las cosas, es entender nuestras emociones. Es decir, que nuestras emociones nos pueden llevar a sentirnos muy para abajo, como el ejemplo que te digo, que estoqueas y te das para abajo, o bien con emociones también nos puede ir para arriba, como el comentario, el ejemplo del tanteo, que nos vamos sumamente para arriba. Es decir, entender que un mismo hecho nos puede dar para abajo o para arriba, y entender esa emoción que estamos experimentando cuando la estemos experimentando, y también obviamente blindarnos lo más que podamos. Por ejemplo, estoquear, sabes perfectamente que te va a llevar a nublar la vista, que te va a llevar a ver cosas que no son del todo realidad, y que tú mismo te vas a estar contando historias de las cuales no sabes si realmente son como te las estás contando. Entonces también, pues no caer tú solo en ese tipo de activadores, de triggers que te lleven a esas emociones que te van a nublar la vista. Entonces, por un lado, entender las emociones cuando nos pasen ciertas cosas, ya sea un tanteo, o bien también no exponernos de manera innecesaria a más rechazo, por así decirlo, a más emociones que no nos ayuden, como te digo el ejemplo de estoquear, o bien el ejemplo de mandarle un meme o de comunicarle más presencia a esa persona. ¿Por qué? Porque simplemente cuando más presencia le comuniquemos, por lo general,
esa persona va a seguir sin valorar lo que en su momento ya no valoraba. Esto obviamente te digo, te va a llevar a una percepción que no te va a ayudar del todo, que no va a ser del todo objetiva, sino por lo general va a ser pesimista, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, también no exponernos de manera innecesaria a esos estímulos que te vengo comentando. Así que para darle verdadera ausencia es necesario que estemos muy pendientes de nuestra percepción, porque si no estamos pendientes de esa percepción, te digo, las emociones nos pueden llevar a cometer acciones, a cometer actos que te digo nos vuelvan a ciclar. El ejemplo de que tú estoques y veas algo que no te gusta, que no te ayuda, te puede llevar a seguir rogándole, te puede llevar a perder tu dignidad, o bien en el ejemplo del tanteo te puede llevar, como te vengo comentando, a comunicarle más disponibilidad, a comunicarle que aún no te ha perdido. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.